¿Y si el verdadero enemigo no es quien todos creen? Noche cerrada en el Sahel, ni una sola luna vigila las fronteras de Burkina Faso. El aire es tan denso que el silencio parece contener el aliento, como ocurre en las historias más inquietantes de la historia africana, cuando todo parece suspendido antes de una tormenta. A lo lejos, un convoy de mercenarios avanza en fila perfecta, con uniformes y vehículos tan impecables que cualquiera juraría que pertenecen a la OTAN. Es imposible no recordar aquellas operaciones durante la Guerra Fría, cuando las potencias extranjeras se infiltraban en países africanos con estrategias similares. Vehículos sin marcas, disciplina férrea y la convicción de que nadie podría verlos. Estos mercenarios se mueven convencidos de ser invisibles. No esperan ser detectados. Están seguros de que nadie podrá interponerse antes de cumplir su misión. Pero no saben que, desde el primer paso, los radares y sistemas de Traoré ya los han marcado. Es un escenario que recuerda a las tácticas de engaño usadas por las potencias coloniales, solo que ahora el tablero ha cambiado. La vigilancia no es pasiva, sino proactiva y local. Burkina Faso lo ve todo. Cada frecuencia, cada emisión, cada movimiento es registrado y analizado en tiempo real. El mito de una tecnología africana atrasada se desvanece ante una vigilancia precisa, capaz de anticipar hasta el más mínimo error. Lo que parecía una infiltración perfecta es, en realidad, solo el comienzo de una trampa aún mayor. Así como en el ajedrez, a veces la pieza que avanza más confiada es la que cae en jaque mate. Detrás de la maniobra militar hay una telaraña de engaños. El objetivo no es conquistar ni ocupar, sino manipular, provocar una reacción calculada para encender el caos en el corazón mismo del Sahel. El convoy actúa como cebo, buscando arrastrar a toda la región, y a Occidente, hacia una crisis meticulosamente planeada, donde una decisión impulsiva podría desatar una cadena de enfrentamientos y desestabilización. Es la táctica del dominó, tan usada en la historia. Un solo error, y la caída se multiplica hasta volverse incontrolable. Si Burkina Faso respondiera sin entender el juego, África Occidental entera podría caer al borde del abismo. La soberanía africana, los intereses regionales y hasta el prestigio de las alianzas globales quedarían a merced de fuerzas invisibles, listas para torcer la narrativa y decidir el destino de millones. Así como ocurrió en Suez en 1956, cuando una crisis local arrastró a potencias globales a un conflicto inesperado, aquí una chispa podría incendiar el continente. Pero esa noche, algo cambió el curso de la historia. ¿Cómo logró Burkina Faso descifrar el verdadero plan y evitar la catástrofe? Para comprender el peligro y la astucia que salvaron a la región, hay que regresar al origen de esta operación. Un origen que, como en tantas ocasiones, se esconde en los rincones menos iluminados del poder internacional. Antes de que la primera bala fuera disparada, ya se jugaban partidas secretas en sombras aún más profundas. Así comenzó la batalla por el control de la verdad. En muchos sentidos, recuerda a la famosa Operación Mincemeat durante la Segunda Guerra Mundial, en la que el engaño fue más poderoso que las balas. Aquí, la mentira y la manipulación son el verdadero campo de batalla. África. Un continente al que muchos miran por encima del hombro, convencidos de su fragilidad. Pero, ¿quién subestima realmente a África y por qué motivo? La respuesta puede costar mucho más que una reputación. A lo largo de la historia, el error de subestimar a un oponente ha sido fuente de derrotas épicas. Desde Waterloo hasta Dien Bien Phu, la arrogancia se paga cara. En el Sahel, la tensión nunca se disipa del todo. Es el escenario de una partida peligrosa. Alianzas volátiles, ojos extranjeros que todo lo vigilan y una sensación de amenaza que nunca se apaga. Durante años, las grandes potencias moldearon la imagen de una África débil, siempre a la defensiva ante cualquier influencia foránea. Pero esa vieja narrativa ya no encaja con la realidad. Hoy, la región cuenta con analistas, estrategas y sistemas que rivalizan con los mejores del mundo. En Burkina Faso, las reglas cambiaron. El gobierno apostó por sistemas de alerta temprana y análisis militar avanzado, invirtiendo en tecnología y formación
que antes solo se atribuían a Occidente. Cuando un convoy de mercenarios extranjeros cruzó la frontera como si fueran invisibles, confiando en su camuflaje y en una supuesta superioridad, la sorpresa fue brutal. No solo los detectaron, los rastrearon desde el primer metro. Pero no fue solo cuestión de radares o sensores. La clave estuvo en la inteligencia estratégica, anticiparse a patrones irregulares, descifrar señales casi imperceptibles, reconocer lo genuino entre la confusión. Los analistas burkineses leyeron el tablero global como nadie esperaba. No observaron pasivamente, sino que descifraron la táctica oculta detrás de cada movimiento. Utilizaron modelos de inteligencia artificial combinados con experiencia local, como hacen los grandes servicios de inteligencia en el mundo. El mayor error de quienes planearon la misión fue menospreciar a Ibrahim Traoré y a su equipo. Apostaron a que África sería un espectador impotente, incapaz de predecir una jugada tan sofisticada. Pero Traoré no solo anticipó la amenaza, la desmanteló antes de que una chispa encendiera toda la región del Sahel. Igual que en el conflicto de los Balcanes, donde la falta de previsión desató una crisis, aquí la anticipación fue la clave de la victoria. Si África sigue atrapada en la imagen impuesta desde fuera, el precio será perpetuar la debilidad y perder, de nuevo, el derecho a escribir su propio destino. Decidir actuar, anticipar y proteger la soberanía fue lo que separó a Burkina Faso de la catástrofe, cambiando el papel de víctima por el de protagonista en la nueva guerra híbrida global. Una decisión que recuerda a las de líderes como Nelson Mandela, quien supo transformar la narrativa de su país con determinación y visión estratégica. Sin embargo, lo más inquietante es que la amenaza no terminó con la neutralización del convoy. Porque entre esos vehículos viajaba algo mucho más peligroso que simples mercenarios, una pieza clave en un plan aún mayor. Así como la operación Northwoods proponía ataques de falsa bandera para provocar guerras, aquí la manipulación era el arma principal. ¿Quién movió realmente las piezas en la sombra y qué buscaban desatar en el corazón de África? El verdadero peligro apenas comienza a emerger. Es una pregunta que evoca las intrigas de la Guerra Fría, donde las verdaderas intenciones permanecían ocultas tras capas de engaño. Nada es lo que parece cuando cada capa de la mentira oculta otra, aún más peligrosa. Es el juego del engaño dentro del engaño, como las muñecas rusas. Cada vez que se destapa una, aparece otra más adentro. A simple vista, el convoy avanzaba exactamente como lo haría una fuerza de la OTAN. Vehículos blindados, formación precisa, comunicaciones encriptadas y disciplina inflexible. Sin embargo, los detalles sutiles contaban una historia diferente. El espaciamiento entre los vehículos cambiaba de manera sospechosa, a veces demasiado cerrado, otras veces exageradamente amplio, como si intentaran imitar tácticas occidentales sin comprenderlas totalmente. Es un error común en las operaciones de imitación, copiar la forma, pero no el fondo. En el aire, las comunicaciones por radio sonaban convincentes, pero el ritmo y la cadencia estaban cuidadosamente alterados. No era una simple copia, sino una falsificación meticulosa, diseñada para engañar a los observadores superficiales. Los codificadores africanos lo detectaron al instante. Era una puesta en escena, un teatro cuyo propósito era provocar una reacción específica. Como en los viejos trucos de espionaje descritos por John le Carré, la clave estaba en los detalles. Esa reacción era el objetivo real. El plan maestro no era conquistar territorio ni apoderarse de recursos, sino forzar a Burkina Faso a cometer un error impulsivo. Una sola orden equivocada, una decisión precipitada, y el conflicto habría estallado en cuestión de horas. Los titulares internacionales habrían llenado los portales, y las excusas para una intervención extranjera ya estarían listas. Es una táctica vista en Siria, Libia y otros escenarios donde la narrativa se controla desde fuera. Pero los sistemas de inteligencia locales fueron más allá de la fachada. Detectaron la presión orquestada. Una operación destinada a sembrar confusión, desestabilizar alianzas regionales
y manipular la percepción global sobre la autonomía africana. Si Burkina Faso caía en la trampa, el relato se reescribía. África vulnerable, incapaz de distinguir entre enemigo y aliado. Es el mismo guión visto en Ucrania en 2014, donde la confusión fue usada como arma. El peligro era inmenso. Una respuesta apresurada podría haber desatado una crisis internacional de consecuencias imprevisibles. Intervención militar, pérdida de soberanía y el derrumbe de la credibilidad regional. Todo dependía de no caer en el juego impuesto por los arquitectos de la mentira. Un ejemplo claro es la invasión de Irak en 2003, donde una reacción basada en información manipulada llevó a una guerra devastadora. Y cuando la tensión alcanzó su punto más alto, emergió el liderazgo genuino. Ibrahim Traoré, lejos de responder como esperaban sus adversarios, decidió romper el guión que le habían impuesto. Así como en la crisis de los misiles en Cuba, donde la calma y la reflexión evitaron una catástrofe, aquí la paciencia fue la mayor fortaleza. En ese instante, el tablero cambió. El enemigo no estaba preparado para una respuesta fuera de su libreto. La historia está llena de ejemplos en los que salirse del guión preestablecido cambió el resultado de conflictos enteros. La línea entre la catástrofe y la estabilidad puede depender de un solo gesto, una pausa o un arrebato, una respuesta pensada o un error fatal. Imagina por un instante si la trampa hubiera funcionado tal como fue diseñada. Los estrategas detrás de la operación anticiparon cada reacción posible de Burkina Faso, buscando empujar a la nación hacia el abismo, como fichas de dominó cayendo una tras otra. Si Burkina Faso respondía con velocidad y dureza, sería pintada como agresora. Bastaría un disparo, una orden apresurada, para que los titulares internacionales condenaran a Traoré como una amenaza para la paz regional. Los verdaderos arquitectos del engaño esperaban ese momento. Intervenir bajo el pretexto de restaurar el orden, con el aval de la comunidad mundial. Recordemos lo ocurrido en Kosovo, donde la narrativa mediática preparó el terreno para la intervención. Pero si la reacción era demasiado lenta o cautelosa, los infiltrados habrían tomado la iniciativa. Podrían ocupar posiciones estratégicas, manipular la narrativa y hasta fabricar pruebas para incriminar a Burkina Faso. El país habría perdido control de la historia, y con ello, su soberanía se convertiría en una ficha más del juego geopolítico extranjero. Es la variante moderna de la doctrina del caos controlado. Nada de eso sucedió. La respuesta de Traoré fue disruptiva. Resistió el impulso, ignoró la urgencia artificial y apostó por una vigilancia incansable. Decidió observar y contener, desarmando el plan enemigo, quien contaba con una reacción inmediata y descontrolada. En lugar de alimentar el espectáculo de la provocación, Burkina Faso desplegó una calma estratégica. Cada minuto sin una respuesta impulsiva debilitaba la narrativa enemiga y abría grietas en el guión de los manipuladores. La verdad emergió poco a poco, hasta que la operación encubierta quedó expuesta ante el mundo. En esa sola noche, Traoré no solo protegió la imagen de Burkina Faso, sino que salvó la estabilidad de toda África Occidental. Demostró que la autonomía y la astucia africanas pueden frustrar incluso los complots más sofisticados de la guerra híbrida. La región evitó una intervención, una crisis, y el estigma de haber sido engañada por intereses ajenos. Como en la defensa de Finlandia durante la Guerra de Invierno, la astucia compensó la diferencia de medios materiales. Sin embargo, el peligro persiste. Basta un error, un movimiento precipitado, para que el prestigio de un país y el equilibrio de un continente se desmoronen. Lo que se juega no es solo territorio, sino la capacidad de toda una nación para distinguir entre provocación y defensa legítima. La historia está llena de ejemplos donde una sola decisión cambió el destino de naciones enteras. Desde la retirada de Dunkerque hasta la caída de Saigón. La victoria fue silenciosa, pero el enemigo observa y aprende. La pregunta es, ¿cuánto tiempo resistirá la calma antes de la próxima embestida? ¿Cuándo llegará el siguiente desafío, disfrazado de amenaza legítima? El verdadero poder no reside en la fuerza bruta, sino en la lucidez mental y el dominio de uno mismo.
Así como los antiguos samuráis valoraban la calma por encima de la espada, aquí la mente fue el arma decisiva. La operación encubierta quedó al descubierto, gracias a una mezcla precisa de vigilancia tecnológica y análisis humano implacable. No hubo margen para errores ni detalles pasados por alto. Cada movimiento fue examinado, cada pista desenredada. Este método recuerda a las mejores prácticas del Mossad israelí, donde la combinación de tecnología y perspicacia humana ha sido clave para prevenir crisis. Ibrahim Traoré supo que el enemigo buscaba una reacción precipitada. Su estrategia fue simple pero letal: comprender cada patrón, anticipar intenciones ocultas y no dejarse arrastrar por provocaciones calculadas. Así, el equipo evitó la trampa que habría desencadenado un conflicto devastador. El grupo de Burkina Faso aprendió una lección crucial. En la guerra híbrida, las apariencias engañan. Nada puede aceptarse sin cuestionamiento. Cada narrativa, por convincente que parezca, puede ser una máscara. Solo la duda activa permite ver más allá y frustrar los planes de desestabilización. Como enseñaba Sun Tzu, conocer al enemigo y conocerse a sí mismo es la clave de la victoria. África, y especialmente Burkina Faso, demostraron que ya no dependen de fuerzas externas para proteger sus intereses. Hoy, cuentan con sistemas propios y una ciudadanía despierta capaz de identificar y desarticular maniobras diseñadas para subvertir la región entera. Es un cambio de paradigma que recuerda el surgimiento de los movimientos independentistas de mediados del siglo pasado. Esta victoria es más que tecnológica, es mental, estratégica y simbólica. Prueba que la autonomía y la inteligencia colectiva son el escudo más efectivo frente a la manipulación global. No investigar, no cuestionar, es convertirse en una pieza más del tablero de otros. La historia reciente de Etiopía, resistiendo presiones externas con recursos propios, es un ejemplo inspirador. Ignorar estas advertencias es renunciar al control del propio destino y someterse a agendas ocultas. Es lo que ocurrió en tantos países durante la primavera árabe, donde la falta de análisis profundo permitió que fuerzas externas dictaran el curso de los acontecimientos. Y ahora, surge una pregunta inevitable. ¿Serás capaz de distinguir la verdad de la manipulación cuando llegue disfrazada ante tus propios ojos? ¿Reconocerás la diferencia entre una amenaza real y una fabricada? La batalla por la soberanía informacional apenas comienza. Lo que suceda ahora dependerá de cómo respondas tú y tu entorno ante la próxima amenaza encubierta. En la era digital, la manipulación puede llegar en forma de noticias virales, imágenes alteradas o campañas de desinformación cuidadosamente orquestadas. Ejemplos recientes, como la interferencia en elecciones por medio de bots y fake news, nos muestran lo fácil que es manipular la percepción pública. La manipulación triunfa solo cuando nadie la desafía. Cada vez que aceptamos una historia sin preguntar, cada vez que compartimos información sin verificar, fortalecemos a quienes buscan controlar la narrativa. Por eso, la duda y el análisis crítico son hoy más valiosos que nunca. Burkina Faso nos deja una advertencia poderosa. Los tentáculos de la desinformación y las operaciones encubiertas se alimentan de la pasividad. El destino de regiones enteras puede ser esculpido o arrasado por actores invisibles, pero también por quienes eligen mirar con atención, no con miedo. En la historia, los pueblos que han sabido cuestionar y resistir han encontrado caminos hacia la libertad y la prosperidad. La historia africana está girando. Hace pocos años, pensar que un país del continente podría detectar y desmontar una operación de falsa bandera, diseñada para incendiar una crisis geopolítica, sonaba a pura ficción. Pero Burkina Faso lo logró, y lo hizo gracias a vigilancia crítica, autonomía tecnológica y la decisión firme de no aceptar apariencias como verdades absolutas. Lo ocurrido no es solo un triunfo táctico o de inteligencia, es una lección global. La seguridad de una nación ya no depende exclusivamente de sus fronteras físicas, sino de la capacidad colectiva de su gente para identificar manipulaciones, preguntarse quién se beneficia y resistir la tentación de reaccionar a ciegas.
Así como ocurrió con la resistencia de Polonia frente a la propaganda nazi en la Segunda Guerra Mundial, la capacidad de discernir se convierte en la mejor defensa. Hoy, el riesgo va más allá de un convoy detenido en la oscuridad. Lo que está en juego es la narrativa. ¿Seguiremos creyendo que África es solo un tablero para intereses ajenos, o aceptaremos que el futuro depende de la vigilancia de quienes viven, cuestionan y defienden su realidad? La próxima vez que veamos titulares alarmistas o movimientos extraños en la escena internacional, recordemos esta lección. La verdad rara vez está en lo evidente. Solo quienes observan con ojo crítico pueden evitar que el mundo caiga, una vez más, en la trampa de lo fabricado. Para cualquiera que quiera protegerse de estas amenazas, algunos pasos prácticos pueden marcar la diferencia. Primero, verificar siempre la fuente de cualquier noticia antes de compartirla. Segundo, buscar diversas perspectivas sobre un mismo hecho. Tercero, fomentar el debate informado y rechazar los juicios apresurados. Cuarto, educar a las nuevas generaciones en pensamiento crítico y análisis mediático, como ya se hace en los países nórdicos con excelentes resultados. Por último, nunca subestimes el poder de la pregunta: ¿a quién beneficia esta narrativa? ¿Quién pierde si todos creemos en esta versión de los hechos? Cuestionar es el primer paso para defender la libertad, no solo personal, sino colectiva. En definitiva, la historia de Burkina Faso es una advertencia y una inspiración. Demuestra que incluso ante amenazas sofisticadas, la vigilancia, la inteligencia y la valentía pueden inclinar la balanza a favor de la autonomía y la verdad. El futuro de África, y del mundo, dependerá de la capacidad de cada uno para distinguir entre realidad y manipulación, y para actuar con responsabilidad y coraje ante cada desafío. Así que la próxima vez que un convoy avance en la oscuridad, recuerda: lo que está en juego no es solo una frontera, sino el derecho de toda una nación a decidir su propio destino.